Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Consejo de la Judicatura hoy. Como siempre, lo vamos a poner al tanto de las acciones que realiza este órgano colegiado. Esta vez en materia de atención a víctimas del delito, especialización de jueces sobre delitos ambientales y la participación de México en la Cumbre Judicial Iberoamericana. Soy Verónica González. Comenzamos. El Instituto Federal de Defensoría Pública abre sus puertas a estudiantes de Derecho con los mejores promedios para que a través de prácticas profesionales obtengan su título de abogados. Tenemos el testimonio de jóvenes que ya cumplieron con esta meta. Jóvenes universitarios protestan solemnemente y bajo su palabra de honor que al ejercer la profesión de licenciado en Derecho tendrán como norma suprema de su conducta no solo la ley, sino también la moral y la justicia. Sí, profesor. El estudio y la dedicación dieron su primer fruto, un título como licenciados en Derecho. En el mundo hay muchas injusticias, pero muchas de ellas pueden corregirse gracias a la actuación profesional de un abogado. Son 21 estudiantes de la Facultad de Derecho de la UNAM. No hicieron tesis ni presentaron examen ante un jurado. Sin embargo, sus conocimientos quedaron probados. Es un programa que consiste en la titulación de alumnos a través de trabajo profesional. Los muchachos seleccionados previamente por la propia facultad de acuerdo con ciertos requisitos, son asignados a un defensor público o a un asesor jurídico federal y durante un año completo realizan trabajo jurídico, pero auténtico trabajo jurídico. Marco Antonio Murillo forma parte de la quinta generación de alumnos que se titula bajo esta modalidad. Realizó sus prácticas en el área de asesoría jurídica del Instituto Federal de Defensoría Pública. Dígame, licenciado. Pásale, licenciado, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Qué bueno. ¿Cómo vamos con la demanda? Muy bien. ¿Qué estás elaborando? ¿No? Sí, muy bien. ¿Ya pusiste los antecedentes? Sí, ya está todo, nada más lista para armarla y presentarla. Esta modalidad de titulación no tiene nada que ver con el concepto de sacar copias o archivar expedientes. Se trata de un trabajo profesional auténtico. Lo que hacen los practicantes, los estudiantes, es precisamente prácticas jurídicas en el sentido de elaborar demandas, recursos o medios de defensa o diversos escritos en los cuales nosotros como asesores tenemos la representación jurídica de diversas personas. Al final, todos ganan. El instituto con el apoyo de jóvenes entusiastas, apasionados del derecho y a los practicantes con experiencia laboral. La teoría estaba, nada más hay que saber aplicarla, pero pues luego no es, hasta para ir a checar un expediente hay que saber, porque en ocasiones si no sabes, pues no vas a poder hacer como mucho dentro de los juzgados, tribunales. Karen Segovia estuvo bajo la tutela de un defensor público federal adscrito a un juzgado penal. Muchísimas gracias, hija, por haberme dado esta felicidad. El contacto con los imputados y sus familias es una de las experiencias que más valora tras realizar sus prácticas profesionales. Llegan, que te dicen que por favor ayudes a sacar a la persona que está dentro, a su familiar, las posibilidades económicas. Bueno, que recordemos que el Instituto de la Defensoría Pública es totalmente gratuito. Entonces, el ayudar a la gente, a los procesados, a los familiares, y que lleguen y te digan gracias, esa es la mejor recompensa que uno como profesionista puede tener. Karen y Marco concluyeron sus prácticas de manera satisfactoria. En la ceremonia de titulación recibieron los últimos consejos de sus profesores, tutores y amigos. No olviden que al ejercer dicha profesión, las personas que ponen en sus manos la defensa de su patrimonio, su honor, su libertad y tal vez su vida, confían no solo en su saber, sino también, y acaso más, en su lealtad y honradez.
Mientras tanto, en el Instituto Federal de Defensoría Pública, la sexta generación de practicantes ya está trabajando para conseguir su título de licenciado en Derecho. Bueno, aquí el practicante, el estudiante de Derecho, ahorita está haciendo una demanda de amparo indirecto en contra de la violación al artículo 17 constitucional, es decir, la renuencia o la omisión, la abstención en que ha incurrido la autoridad responsable en cumplir una sentencia. Todas las autoridades en el ámbito de su competencia están obligadas a hacer efectivos los derechos de las víctimas de un delito. Veamos qué acciones ha emprendido la Judicatura Federal en esta materia. Perla permaneció 72 horas en la cajuela de un automóvil. Mi secuestro fue un secuestro con mucha violencia. A mí me tuvieron todo el tiempo en una cajuela. Fueron unos días espantosos, a una temperatura de 50 grados probablemente, porque estaba en la cajuela, intemperie. Todo el tiempo me trajeron dando vueltas. El secuestro de Perla le dejó severos daños físicos y psicológicos que la obligaron a cambiar de residencia. Todo el tiempo me trajeron vendada. Y como no se les daba el dinero que ellos exigían, nada más lo único que hacían era bajarme para golpearme. O sea, a mí me golpearon con palos, con las armas. Me dieron con las armas en la cara, en el estómago, en muchísimas partes del cuerpo. De enero a agosto de este 2015 se registraron 856 víctimas del delito de secuestro. Mi hija fue secuestrada, desaparecida con unos compañeros en áreas de trabajo y en horas de trabajo. La comunicación llegó con el padre de uno de los compañeros. Él puso la denuncia. Después de que cada uno de los padres nos presentamos ante el Ministerio Público. En los primeros 8 meses de 2015, sumaron 12.319 víctimas de homicidio doloso, un promedio de 51 víctimas por día. En enero del año 2012, fue promulgada la Ley de Víctimas y surge la entonces llamada Procuraduría Social de Atención a Víctimas del Delito Províctima, con el fin de que las personas víctimas de abusos tuvieran derecho a la verdad, la justicia, la reparación integral y garantías de no repetición. Poco más de un año después, en abril de 2013, la ley fue reformada y se convirtió en la Ley General de Víctimas. Surge entonces la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Delito. Tiene un eje y un propósito: acompañar a las personas en situación de víctima, garantizar el ejercicio de sus derechos para, en última instancia, contribuir a que recuperen su proyecto de vida. Nació con el objetivo de que cualquier víctima o familiar de una víctima de la delincuencia común, del crimen organizado, de funcionarios públicos o fuerzas de seguridad sea representado por abogados capacitados en el tema, reciba el pago por los gastos de alojamiento, comida o traslados que haya hecho para llevar su caso ante un tribunal y cuente con servicios médicos, becas educativas, así como oportunidades de desarrollo. Con el objetivo de reconocer y garantizar los derechos de las víctimas del delito y protegerlos de violaciones a sus derechos humanos, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas firmó un convenio de colaboración con el Poder Judicial de la Federación. El Consejo de la Judicatura Federal, institución a la que tengo el honor de presidir, tiene la firme convicción de velar en todo momento por los derechos constitucionales de las víctimas u ofendidos, de modo que sean salvaguardados de la mejor forma, siempre teniendo presente el respeto irrestricto a la autonomía e independencia de los juzgadores. Entre otras cosas, este convenio establece programas de capacitación a magistrados y jueces federales, así como servidores públicos, para hacer efectivo el ejercicio de los derechos de las víctimas. Son los jueces, no desde hace poco, sino desde siempre los jueces federales, a través de los procedimientos que conocen, pero especialmente a través del juicio de amparo, que han dedicado su actividad y su vida a la protección de los derechos de todos los demás y que ahora se refuerza con las obligaciones constitucionales concretas en favor de las víctimas. Una de las exigencias más añejas y profundas de las personas es la exigencia de justicia. En punto es que la extraordinaria labor del Poder Judicial de la Federación, representado con enorme dignidad en este evento por el Consejo de la Judicatura Federal, tiene un rol fundamental en garantizar la justicia para las personas víctimas.
La Dirección General de Derechos Humanos, Equidad de Género y Asuntos Internacionales del Consejo de la Judicatura Federal será el enlace para realizar las acciones y actividades que se deriven de este trabajo conjunto. Salimos a la calle para saber qué opina la gente sobre la atención que reciben las víctimas de un delito cuando presentan su denuncia. Que me atendieran sin barrera alguna, sin ponerme trabas, sin decirme que no se puede, sin decirme que tengo que esperar tantas horas para que pasen para poderme atender, y cosas así, o sea, que me atendieran bien y con amabilidad, ¿no? Sin pedir siquiera, o sea, sin que haya a lo mejor intermediarios y que tengamos que pasar quién sabe por cuántas escaleritas para poder llegar hasta el final de la situación. Y que me dieran una respuesta, porque desgraciadamente a veces en este país no tenemos ninguna respuesta ante cualquier situación, no nada más un delito grave, sino hasta un delito, por pequeño que sea, siempre las autoridades están coludidas, hay corrupción. Que respondan de inmediato, pues hay algunos mecanismos institucionales, ¿verdad? Para eso, ¿qué espera uno? Pues que funcionen, nada más. Dicen que te esperes 48 horas para poder hacer la denuncia, para ver si aparece, pero en esas 48 horas, pues ya puede estar fuera del país la persona que secuestraron, ¿no? Primero, que sí se le dé seguimiento a mi delito, que sí me restauren de manera justa a mi delito y que sí velen por mi seguridad. En primer lugar, que me dieran como la atención adecuada, que me entendieran, ¿no? Que fueran como sensibles y empáticos a la situación que estamos viviendo. Y en segundo lugar, pues realmente que se aplicara la ley, ¿no? Y que realmente se hubiera un seguimiento, porque muchas veces lo dejan como de lado. Con efectividad, con honradez, que de verdad nos hagan caso, que cuando pongamos una denuncia no seamos víctimas también de ellos, porque muchas veces ponemos una denuncia y ellos nos extorsionan. Entonces eso es lo que quiero, un país libre, limpio para mis hijos. Que se llevara bien el asunto, que si hay los responsables que fueran detenidos, nada más. Eso era lo único que pediría, para que la sociedad cree en las instituciones y en la justicia, ¿no? Porque ahorita la sociedad no cree mucho en eso. En octubre de 2015, el Consejo de la Judicatura Federal y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas suscribieron un convenio de colaboración sobre este tema. Entrevistamos en esa ocasión al consejero Felipe Borrego Estrada. Vamos a ver parte de lo que nos dijo. Debe tener también la víctima un representante, un asesor, que antes no se tenía. Entonces el juez debe de vigilar que siempre la víctima tenga alguien que lo está asesorando, que antes tampoco se tenía. Antes se tenía nada más al Ministerio Público, ahora continúa el Ministerio Público, pero también la víctima como parte importante. Entonces el juez debe de estar vigilando que la víctima nunca esté desprotegida y que siempre se le respeten los derechos constitucionales, más los que aparecen en las leyes secundarias y en lo que ha dicho la Suprema Corte de Justicia en la jurisprudencia. ¿Esta asesoría jurídica para la víctima la proporciona el Estado o tiene que la víctima buscarse un abogado? La víctima tiene todo el derecho de buscar el abogado de su confianza, una persona que lo asesore y que sea de su confianza. Si no lo tiene, el Instituto de la Defensoría precisamente le proporciona a alguien para que lo esté constantemente monitoreando y constantemente ayudando. Y en este caso, tratándose de la Defensoría Pública Federal, pues el servicio es gratuito. Totalmente gratuito. ¿Qué derechos de la víctima se pueden ver afectados cuando no tiene este asesor jurídico a su lado? Primero, sin duda, el del debido proceso. Es decir, el proceso no se lleva bien, no tiene todas sus causas, si no se lleva conforme a los que dice la ley, pero si no está la víctima. Segundo, la víctima se viola el derecho también de acceso a la justicia. Con el nuevo sistema, con la nueva figura que tiene la víctima, el no accesar y el no tener participación, pues es una violación constante que se le debe dar.
y eso trae como consecuencia que el proceso no sea llevado correctamente y se viola el derecho de la víctima. ¿Cómo surge la idea de firmar este convenio con la Comisión Nacional de Atención a Víctimas? No es más que una acción que se tuvo entre las dos partes para poder perfeccionar y poder tener un diálogo constante. ¿Qué es lo que pasa? Esta es una materia que, si bien ya tiene 4 o 5 años, no deja de ser novedosa y no deja de estarse constantemente aprendiendo. Y nos están surgiendo, a raíz de lo novedoso de la ley, algunas jurisprudencias y algunas situaciones que van actualizando el rol y el papel de las víctimas, y la práctica misma del sistema nos viene a nosotros a corroborar que debemos de tener una constante comunicación entre la institución encargada de las víctimas y el Consejo de la Judicatura Federal, quien es el que resuelve los problemas donde está inmersa la víctima al final de cuentas. Entonces creemos que era importante y necesario tener un convenio, sobre todo no solo para tener un papel firmado y cumplirlo, sino para tener una constante comunicación en qué estamos, dónde estamos y qué vamos a Además hacer. de tener esta comunicación, entiendo que por el momento es un convenio en general, ¿no?, para coordinar todas estas acciones, pero ¿podríamos hablar un poco en concreto qué acciones van a tomar a partir de este convenio? Y primero, nosotros tenemos la obligación de capacitar por medio del Instituto de la Defensoría Pública a todos los defensores públicos que tiene el instituto, que tiene el país y que tiene el Consejo. Hemos capacitado ya muy correctamente y seguiremos capacitándolo porque es una actualización continua a los jueces y magistrados. Ahora nos toca a los defensores públicos, que son los representantes de las víctimas. Vamos a hacer una pausa, no se vaya, es muy breve, regresamos con más sobre las acciones del Consejo de la Judicatura Federal. En el último año, la Defensoría Pública Federal asumió la representación legal de más de 2,000 personas indígenas en toda la República. Vamos a ver la historia de José, quien pertenece a la comunidad mixteca que habita en el sur de Oaxaca. Santiago Jamiltepec es una localidad situada al sur del estado de Oaxaca. A 6 horas de carretera viajando desde la ciudad capital. En el camino está San Pedro Tututepec, el pueblo más antiguo de Oaxaca, fundado en el año 357 después de Cristo. Ahí también está Barra de Navidad, una localidad en Santa María Colotepec, conocida por su tradición de liberación de tortugas marinas. Jamiltepec cuenta con 10,000 habitantes, la mayoría indígena. Yo me llamo José Torres Hernández, soy nativo de aquí de Santiago Jamiltepec. Fui a mi trabajo a traer leña y de allí pues vi unas iguanas y con la intención de que pues, quería yo comerla y las maté. Cuando regresaba a su casa fue detenido por un retén de revisión de la Policía Federal. Le encontraron una escopeta calibre 16 y 5 iguanas muertas. Me dijeron que la iguana era un delito penado y que no alcanzaba yo fianza. Y yo jamás no sabía yo que la iguana era delito pues penado para comerla o para agarrar las iguanas. ¿Sí? Fue acusado por los delitos de portación de arma de fuego y contra el ambiente, sancionado por el Código Penal Federal. Me dijeron que tenía que pagar una multa, entonces me dijeron que yo fuera hasta Oaxaca. Ahí fue en Oaxaca fue donde encontré al licenciado, el defensor de oficio federal. Sí. Pero él siempre manifestó que las cazó. ¿Por qué? Porque es una costumbre, es una tradición que tienen los mixtecos de la costa oaxaqueña respecto del consumo de la iguana.
inclusive hizo referencia a que la iguana se consume en determinadas fiestas patronales de su comunidad, que es todo algo ceremonioso. José Hernández debió pagar una fianza por ambos delitos para obtener su libertad provisional. Sin embargo, su defensa promovió los usos y costumbres de la comunidad mixteca para quedar absuelto de estas acusaciones. Desde tiempos ancestrales existe esa costumbre y que para los mixtecos costeños pues no es un delito, sino es algo permitido, es algo que ellos tienen dentro de sus tradiciones. Justificó la aportación de arma de fuego por su trabajo como campesino y que las iguanas son parte de su especificidad cultural. Nosotros le metemos el chile rojo, costeño, chile criollo de aquí de Jamiltepec, y se le mete el candó. Y se revuelve con el caldo de la iguana y ya se pone espeso para que rinda más y es más sabroso. ¿Sí? Es el plato favorito de aquí de Jamiltepec, que la gente indígena lo come. Sí. Sin embargo, la primera instancia dictó sentencia condenatoria a don José Torres. El defensor público apeló la sentencia ante un tribunal unitario, haciendo valer el error de prohibición del Código Penal Federal, que señala que por tratarse de una persona indígena, debían respetarse sus derechos y sus condiciones que le impedían saber que estaba cometiendo un delito. Lo libera de la acusación formulada en su contra, en donde se reconoce claramente que si bien es cierto, de acuerdo a la normatividad estatal, la conducta de José Torres Hernández estaba considerada como un delito. Sin embargo, por su especificidad cultural, no se le podía sancionar. Yo yukua kuñu kachindo biki y honora cuchiño cuchinyecio racuy defensor de oficio federal tatuñano quebuñano chacuy sindo oñano cha ta racuy rauquiño racuy policía racuy judicial tatengrando. Un litigio en materia ambiental no se resuelve solo con el pago de una indemnización. La sentencia debe contemplar la reparación del daño causado al ecosistema. Así lo establece la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental. Veamos. Grupo México no solo pagó 23 millones de pesos de multa por derramar ácido sulfúrico en el río Sonora en agosto de 2014. También tuvo que hacer trabajos de remoción y limpieza del agua contaminada. Asumieron el daño patrimonial, pero también la responsabilidad ambiental. La mayoría de los países, incluyendo México, cuentan con legislaciones en materia de protección al medio ambiente, pero solo algunos toman en cuenta la obligación de reparación de daños ambientales. La primera obligación es reparar el daño. Reparar el daño ya sea mediante la remediación de los sitios contaminados, por ejemplo, la restauración de los ecosistemas afectados, el tratamiento de del suelo, de los ecosistemas para remover la contaminación, etc. Es decir, devolver el ambiente afectado, el ecosistema afectado, a su estado base. En México, desde la Constitución de 1917, se estableció el deber de impedir la destrucción del medio ambiente. En 1987, el artículo 27 constitucional fue reformado para incluir el precepto de conservación y restauración del equilibrio ecológico. También fue modificado el artículo 73 para otorgar facultades a las autoridades en materia de protección al ambiente. A partir de esta reforma constitucional empezaron a expedirse las leyes ambientales más importantes, que son leyes generales que distribuyen las competencias entre las autoridades federales, estatales y municipales en temas como desarrollo forestal sustentable, cambio climático, vida silvestre, prevención y gestión integral de los residuos. A partir de 1999 se establece en el artículo 4 constitucional el derecho de todas las personas a un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar, y en 2012 este artículo volvió a reformarse. El concepto del derecho a un medio ambiente adecuado se transformó en el derecho humano a un medio ambiente sano para el desarrollo y bienestar de las personas, y se incluyó también en el artículo 4 el concepto de responsabilidad ambiental,
la Constitución establece que quien genere daño o deterioro ambiental tiene que asumir la responsabilidad. El 7 de julio de 2013 entró en vigor la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, una ley que tiene como precedente las legislaciones locales y federales, reglamentos, normas y tratados internacionales, que regula la responsabilidad ambiental que no es considerada civil, penal o administrativa, sino que nace de los daños causados al ambiente. Esta ley también viene a complementar otra serie de instrumentos que ya se encuentran vigentes y que viene a especificar determinados temas sobre la forma en que se tiene que acceder a los tribunales o a los procedimientos administrativos y cuáles son las posibilidades o los derechos que tiene la persona para acudir a demandar un daño, una responsabilidad patrimonial del Estado. En las acciones judiciales que implican la reparación del daño al medio ambiente, está involucrado directamente el Poder Judicial de la Federación. Esta ley le otorga ciertas facultades muy específicas, ciertas obligaciones también muy específicas. Básicamente los jueces ahora, a la luz de esta ley de responsabilidad ambiental, pues tienen que actuar muchas veces de oficio, deben de atender y recabar pruebas, deben suplir queja deficiente, en fin, es una serie de obligaciones que tienen los jueces y que desde luego tiene el Poder Judicial para con la sociedad, para con la naturaleza. Cualquier persona que cause un daño por acción o por omisión está obligada a repararlo con una mejora equivalente o sustitutiva del daño. Es bien importante tener en cuenta que la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental establece el concepto de responsabilidad corporativa por daños al ambiente. No nada más las personas físicas, sino las personas morales son responsables y tendrán que responder por los actos o por las omisiones que causen un daño ambiental y causadas por representantes, los responsables operativos funcionales. El Consejo de la Judicatura Federal publicó recientemente un acuerdo para precisar la competencia de los juzgados de distrito que deberán atender los asuntos ambientales señalados en la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental. Así que el acuerdo lo que viene a establecer es que los juzgados que tienen competencia en materia administrativa van a ser aquellos que conozcan de las acciones que se inicien en este tema de responsabilidad ambiental. Los casos más importantes que se han dado o los sucesos más importantes desde mi punto de vista que han pasado para fortalecer el sistema jurídico de protección ambiental y para la protección efectiva del patrimonio natural en los últimos años están pasando en el Poder Judicial. ¿Qué opina la gente sobre las sanciones que se imponen a quien comete un delito ambiental? Veamos. El marco legal sí existe. Lamentablemente en este país a veces nos resulta más fácil infringir la ley que cumplirla. Creo que no solamente no cumplimos en el medio ambiente, no cumplimos en los derechos humanos, no cumplimos en los derechos de un friego de cosas. La gente no entiende si no hay una ley que de veras se imponga. Bueno, sería ideal que todos lo hiciéramos por voluntad propia, ¿no? Porque nos tengan que castigar, pero bueno, parece que eso no pasa y digo, deberíamos de ser una sociedad menos, ser como socialmente responsables por convicción. Proteger el ambiente es fundamental, ya que pues el país, por ejemplo, los bosques están siendo talados a gran escala y pues esto puede afectarnos totalmente, o sea, a todos, nos afecta a todos. Entonces yo creo que sí es muy importante que las leyes se actualicen. Pues más que leyes yo pienso que es educación, ¿no? A mi modo de ver, sí. Ya pues nada más, es pura educación que nos falta a todos los mexicanos, a todos los niveles, no nada más de ambiental. Deben de crear conciencia tremenda porque se enfocan muchas veces en otros aspectos, sí son básicos, pero lo que es la naturaleza es primordial. Entonces tienen que tomar decisiones a la medida de la gran ciudad que estamos creciendo, teniendo. Sí necesitamos jueces, leyes que nos puedan proteger el medio ambiente.
tiene que conocer el tema, no cualquiera que llegue al puesto, porque no tiene ni idea. Y gente que le importe su país, ¿no? También. Y a lo mejor el ambiente y todo sí es importante, pero empezar por otras cosas. En julio de 2015 platicamos con el consejero José Guadalupe Tafolla Hernández sobre las obligaciones del Consejo de la Judicatura Federal en materia de delitos ambientales. Los invito a ver parte de la entrevista. Para eso el legislador, al crear esta ley que viene a compilar muchas otras disposiciones que estaban dispersas, quiso que hubiera una jurisdicción especial para conocer de aquellos juicios en los que se reclame la responsabilidad de carácter ambiental. Y esa jurisdicción se la ha otorgado al Poder Judicial de la Federación. Su artículo 30 nos impone la obligación de que el Poder Judicial de la Federación cree, establezca, ponga en inicio de vigencia juzgados de distrito con jurisdicción especial en responsabilidad ambiental. Y su artículo 3 transitorio nos da un término de 2 años para cumplir con ese mandato. Es decir, de 2013 a 2015 se vence el plazo. Para cumplir con estas disposiciones, ¿qué es lo que hace el Consejo de la Judicatura Federal? El Consejo de la Judicatura Federal, preocupado no solo por esta ley que nos ha impuesto una nueva estructura para que el ciudadano, para que las instituciones tengan acceso a la administración de justicia cuando hay un daño ambiental, sino en todas las demás leyes, ha procurado, y así lo ha hecho, cumplir puntualmente con esas cargas. En esta ocasión lo que hicimos fue analizar qué tan necesario, qué tan importante, qué tan indispensable es en este momento crear nuevos tribunales federales para conocer exclusivamente de una materia de la que todavía no tenemos no se tiene mucho conocimiento. Ningún conocimiento de cuánta demanda podrá llegar a los tribunales. Por esa razón, atendiendo a la naturaleza de los asuntos que se reciben, asuntos, a la naturaleza de las infracciones que se generan con el daño al ambiente, el Poder Judicial de la Federación, vía Consejo de la Judicatura Federal, dispuso darle jurisdicción, darle competencia de manera más precisa, más correcta, a los juzgados de distrito en materia administrativa. Mientras vemos que requerimientos podemos tener en toda la República Mexicana sobre demandas de carácter ambiental. No, porque va entrando en vigor este acuerdo. Todavía no se sabe, la gente todavía no está muy informada. Sí, es necesario recordar que antes de esto conocía de estos actos las autoridades administrativas encargadas de la protección al ambiente, específicamente la Procuraduría de Protección al Ambiente, exactamente. Consejero, si bien esta ley no los obliga a establecer estos juzgados especializados, ¿no?, porque les deja esa decisión en cuanto a que vean cuántos asuntos se reciben, lo que sí dice la ley es que los que resuelvan, los jueces tienen que estar capacitados, especializados en la materia. ¿Esta capacitación ya se dio o cómo se está dando? Y se está dando, Vero. Ya hemos concluido por lo menos 2 diplomados en materia de derecho ambiental. Hemos estado juntando a los que tendrán que ver en el conocimiento de esta responsabilidad ambiental en conferencias y en otro tipo de cursos, pero esto apenas comienza. La capacitación será permanente por mucho tiempo, el que sea necesario para hacer que nuestros jueces de distrito sean verdaderos conocedores de los procedimientos. Hacemos una pausa, no se vaya, estamos en el Consejo de la Judicatura hoy, regresamos.
la historia de Juana de la Cruz, quien pidió prestados 10,000 pesos y después de unos años le exigían solo por el pago de intereses más de 300,000 pesos. Un asesor jurídico federal la acompañó en el procedimiento legal. Juana de la Cruz Flores ha vivido todo un calvario. Hace un año, un juez local de la ciudad de San Luis Potosí ordenó al IMSS embargarle una parte de su pensión durante 50 largos años debido a una deuda. Ella es enfermera jubilada de la Clínica 47 del Seguro Social en esta ciudad. Lo que quería saber era si procedía ese descuento por tanto tiempo. Incluso yo le decía, bueno, y si me pasa algo a mí, bueno, pues que asegúrenme, a lo mejor pago esa deuda así, si me aseguran que voy a vivir hasta el 2050, ¿verdad? Su viacrucis comenzó en el 2005. Juana, de 52 años, pidió a una compañera de trabajo un préstamo por 10,000 pesos. Su acreedora, también enfermera, le hizo firmar un pagaré en blanco. Debido a que el préstamo no era liquidado, la deuda de Juana incrementó de manera exorbitante. El argumento, los intereses que cobraba por los intereses. Fue entonces que su compañera interpuso una demanda y un juez civil del Fuero Común solicitó al IMSS que le embargara su pensión por casi 300,000 pesos. A veces los seres humanos cometemos errores, ¿verdad? Como es a veces el pedir este dinero, se puede decir, o otros bienes, a veces sin medir las consecuencias que nos conlleva esto. Los primeros descuentos iniciaron en junio del 2014. Cada mes y durante 50 años le tenían que descontar más de 1,000 pesos para cubrir el adeudo de 10,000 pesos, que para ese momento y de manera inexplicable ya sumaba 300,000 pesos. Por recomendación de su abogado y en medio de su desesperación, acudió al Instituto Federal de Defensoría Pública en San Luis Potosí. Buenos días. Buenos días. Te tengo cita con el licenciado Ángel de Jesús. Sí, adelante, por favor. Gracias. Y me exhibe documentación en donde acredita que se le siguió un juicio ejecutivo mercantil en su contra por la suscripción de un pagaré. Tras analizar el caso, el asesor jurídico detectó irregularidades. Nosotros consideramos que era injusto, inconstitucional, la orden que el juez civil había emitido en donde se ordenara el descuento de su pago de pensión. Esto en atención a que el artículo 10 de la Ley del Seguro Social establece que solamente en los casos de adeudos por pensiones alimenticias será objeto para que se le realicen descuentos. Me da tristeza que se actúe de esa manera, porque yo creo que hay otras maneras a lo mejor si no de arreglar las cosas, a lo mejor de conciliarlas, ¿verdad? Por lo menos que me hubieran avisado a mí, a lo mejor yo hubiera intentado hablarlo con ella. El Instituto Federal de Defensoría Pública promovió un amparo directo contra el embargo, pero el juez tercero de distrito del 9º Circuito resolvió en contra de Juana. En contra de esa determinación, bueno, se promovió un recurso de revisión que fue del conocimiento del segundo tribunal colegiado del 9º Circuito, quien al final determinó ampararla para efecto de que se le dejaran de realizar esos descuentos y que también se le hiciera la restitución de los que ya le habían realizado. El tribunal determinó que el embargo era ilegal, pues transgredía el derecho humano a recibir una pensión completa, digna y decorosa. Los magistrados también consideraron que el IMSS estaba obligado a cuestionar la decisión del juzgado que ordenó el embargo, pues el artículo 10 de la Ley del Instituto Mexicano del Seguro Social establece que las prestaciones son inembargables, excepto en casos de obligaciones alimentarias. Se me quitó el descuento, ya el descuento ya no se me va a hacer y estamos en espera de que lo que se había descontado casi por un año parece que va a ser devuelto.
Juana de la Cruz ya duerme tranquila. Solo espera a que el IMSS le entregue en los próximos días un billete de depósito por el monto descontado desde hace un año. Cada 2 años, las máximas instancias de impartición de justicia de 23 países se reúnen en la Cumbre Judicial Iberoamericana. Veamos qué propuestas ha presentado la Judicatura Mexicana. Son 23 países iberoamericanos interesados en mejorar sus sistemas de impartición de justicia. Se reúnen desde 1990 cada 2 años para intercambiar experiencias y acordar acciones comunes. En 2016 celebrarán la 18ª Cumbre Judicial Iberoamericana en Asunción, Paraguay. Delegados de las Cortes Supremas y consejos de la Judicatura se reunieron en mayo de 2015 en Bogotá, Colombia, para afinar los detalles del próximo encuentro en lo que se denominó Segunda Ronda de Talleres. Señoras y señores delegados de los poderes judiciales de Iberoamérica, Colombia les ofrece un cálido saludo de bienvenida a la segunda ronda de talleres de la 18ª edición de la cumbre que integra a nuestra comunidad judicial. En los grupos de trabajo en los que participó México a través del Consejo de la Judicatura Federal, se destacó la necesidad de diseñar estrategias para combatir la corrupción. La propuesta es crear un manual de transparencia y rendición de cuentas. Por ejemplo, ven la rendición de cuentas, los concursos de jueces, magistrados, esos son algo que en los diferentes países se platican cómo son los sistemas de selección, cómo deben de rendir cuentas, qué información se da a la sociedad. Los 23 países que integran la Cumbre Judicial Iberoamericana coinciden en que la lucha contra la corrupción es la vía para fortalecer el Estado de Derecho y garantizar la protección de los derechos humanos. México creo que ha mostrado su compromiso en temas de derechos humanos e igualdad, pero también, por ejemplo, el Consejo trabajó un proyecto, un protocolo de seguridad de los jueces que fue muy bien acogido. La cuestión o el tema de transparencia actualmente tiene mucha importancia. Es una forma de tener la democracia al día, ¿no? Entonces es muy importante que todos los países participen y precisamente la sociedad sale ganando con ello. ¿Por qué? Porque si nosotros atendemos a todo esto y damos cumplimiento, como está ahorita nuestra ley, la sociedad va a tener el acceso a la información que requiera de gobierno. Otra de las buenas prácticas que México ha presentado en este foro internacional es el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, el SISE. Es un sistema en el cual se captura toda la información estadística de los expedientes que se tramitan en los órganos jurisdiccionales. Pero no solo es eso, cuenta con varias otras herramientas de uso de los titulares, secretarios y en general del personal adscrito al órgano jurisdiccional. A través de esta herramienta tecnológica también se puede acercar al justiciable con el trabajo de los jueces. Es precisamente que se dan a conocer las sentencias ya una vez que causó ejecutoria el asunto, que se puede tener acceso el público a esa sentencia, igual a todos los acuerdos que se dicten dentro del procedimiento. La delegación del Poder Judicial de la Federación, encabezada por el consejero Manuel Ernesto Saloma Vera, presentó también el proyecto de Portal Iberoamericano del Conocimiento Jurídico. El objetivo es integrar contenidos en materia constitucional y resoluciones judiciales de cada uno de los países miembros que aporten criterios jurídicos novedosos para la resolución de conflictos. Esta acción se sumaría a otras aportaciones que México ha hecho a través de las distintas ediciones de la Cumbre Judicial Iberoamericana. Que sería, en primer lugar, la creación de la Comisión de Igualdad de Género y Acceso a la Justicia, que fue un esfuerzo conjunto con Costa Rica. Después, los protocolos de acceso a la justicia para grupos vulnerables, que conocemos muy bien y que son una herramienta también para las y los juzgadores federales. Así es como se prepara la edición de la 18ª Cumbre Judicial Iberoamericana a realizarse en 2016 en Asunción, Paraguay. Que tiene por ejes temáticos fundamentales la consolidación de la seguridad jurídica bajo una cultura de paz
y desarrollo social. La delegación mexicana del Poder Judicial de la Federación considera que esta es una excelente oportunidad para intercambiar experiencias y llegar a acuerdos. De intercambio de experiencias y un espacio en donde uno va a aprender y a rebotar, a presentar los avances que realizan los poderes judiciales, y en ese sentido pues se retroalimenta. El Consejo de la Judicatura hoy, Verónica González. Vamos a ver qué opinan los ciudadanos sobre la participación de la Judicatura mexicana en foros internacionales. Considero que beneficia mucho que el Consejo de la Judicatura esté participando en esa cumbre, porque ahorita con toda la apertura que se ha hecho de la protección a los derechos humanos, dado que se hizo la reforma desde 2011 hasta ahorita, pues tenemos que actualizarnos. Con la nueva entrada en vigor del nuevo sistema penal acusatorio, es muy bueno que ellos se retroalimenten de las experiencias que tienen los otros países. Muy importante que los órganos jurisdiccionales tengan conocimiento acerca de los demás criterios de Latinoamérica o de otras partes del mundo. ¿Por qué? Porque de esa manera se van a nutrir y van a obtener esa información necesaria a fin de que los derechos humanos se vean fortalecidos. Evidentemente cualquier opinión acerca de cualquier tema, sea derechos humanos, sea equidad, etcétera, complementan un criterio y lo pueden hacer uno propio. Basta con decir que temas así son de suma importancia para cualquier país. Sí, en definitiva yo creo que cualquier experiencia que tengan los países de acuerdo a sus vivencias, es importantísimo tenerlas en cuenta y de alguna manera poderlas aplicar al sistema jurídico mexicano. Es muy importante porque nos permite comparar con otros países cómo se están manejando estas cuestiones y nos permite enriquecer nuestro propio sistema. Nos podrá beneficiar mucho en el sentido de que compartimos con los demás países sobre estos temas de derechos humanos y al fin y al cabo pues sí necesitamos, como podemos ver en nuestro país, cómo están los temas de tortura, cómo está el tema de las manifestaciones, de la libertad de expresión, pues podremos tomar un poco de lo que los demás países han hecho. En junio de 2015 conversamos con el magistrado Manuel Ernesto Saloma Vera, coordinador nacional del Consejo de la Judicatura Federal ante la Cumbre Judicial Iberoamericana. Veamos parte de esta conversación. Los temas más importantes que se vieron fueron, dentro de otros, el de equidad de género, que sesionó a un lado. No pertenece equidad de género a ninguno de los talleres, pero por la importancia y la trascendencia se llevaron a cabo en forma conjunta. Inclusive en la firma del acuerdo que se hizo al final, se hizo mención, vamos a llamar un asunto general, los acuerdos a los que se llegaron en la parte de equidad de género. En el aspecto de otros temas, por ejemplo, la cuestión del portal iberoamericano, la cuestión de transparencia, que tiene mucha trascendencia dentro de todos los países, porque significa no solamente transparentar la actitud y la conducta de los jueces, sino lo que a la sociedad creo que le importa más, que es la rendición de cuentas. Se vieron cuáles eran los indicadores con especialistas de otros países, que era lo conveniente, y la finalidad era recoger absolutamente todo para que nos sea de utilidad para todos nosotros. Aquí en este tema de rendición de cuentas, ¿qué aportaciones lleva México? ¿Qué buenas prácticas realiza México que lleva a este foro? Las buenas prácticas que lleva México son aquellas en las que se le da cabal importancia a la actitud y la conducta de los juzgadores, pero sobre todo al traslado que debe de hacerse en forma pública de las resoluciones que se van dictando. También dentro de esos temas hay uno en el que se habla de un lenguaje claro y preciso en las resoluciones que deben dictar los juzgadores. En la reunión plenaria de Santiago de Chile, con las medidas de seguridad para los juzgadores, que fue sumamente bien acogida,
Y todos esos rubros, el de estadística judicial, también, que empezó siendo un trabajo adicional, se ha convertido en una ya habitual, herramienta necesaria e indispensable. Y esto nos da unos indicadores a todos nosotros de la situación de que guardan los asuntos, del comportamiento también de los juzgadores, y creemos que con esto también pues se transparente de una manera más adecuada la función jurisdiccional. Porque de alguna manera se está poniendo al alcance de la sociedad el quehacer jurisdiccional, no nada más en números, sino también para que se conozcan cargas de trabajo, ¿no? En cuánto tiempo se resuelven los asuntos. Es una manera de poder decirle a la ciudadanía, tu asunto tiene tanto tiempo, está en tal parte, y el próximo periodo de resolución es tal tiempo. Y eso le da, creemos, que le genera confianza al gobierno. Claro, al ciudadano. Este portal iberoamericano consiste, para decirlo en un tema muy sencillo, es el CICE, que nosotros tenemos, subir todas las resoluciones, tener un compendio de todo. Este programa lo maneja directamente la Corte. Tenemos la fortuna, lo dije hace un momento, de que vamos de la mano. De la mano. Y entonces este proyecto lo presentó la Suprema Corte, con aportaciones que también nosotros podemos dar. Se suben todas las sentencias, y esas sentencias, pero se suben a un portal iberoamericano. O sea, Argentina, Chile, Brasil pueden verlas y pueden tomarlas como un referente para poder implementarlas en sus países. Esa es la importancia, y ese fue uno de los temas que se trataron en la segunda ronda de talleres, que fue en Colombia. Estas sentencias que se estarían subiendo a este portal serían destacadas, por ejemplo, en derechos humanos, equidad de género, o en general estarían subiendo. Es en general, pero van más encaminadas a temas específicos que ya se vieron en la cumbre o que se están viendo, equidad de género. Por ejemplo, lo relativo a en la que forma parte México, de las reglas de Brasilia, que son acciones destinadas a poder dar un apoyo a los grupos vulnerables. Niños, mujeres, discapacitados, indígenas. Todo eso es lo que se vio en las reglas de Brasil, y lo que en esa materia se suben al portal y es consultable por todos los países. ¿Y ese portal va a ser también para el público en general o solamente entre los poderes judiciales? Ahorita por lo pronto se está instrumentando para que se pueda generar y todas las personas pueden acceder. Así llegamos al final de este programa. Lo esperamos la próxima semana con más información, sentencias y actividades de la Judicatura Federal. Soy Verónica González, la invitación a que se quede en la señal del canal judicial.